Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias de nuevo, como siempre, a Nueva Agrópolis por contar conmigo. Y más y menos en un foro como el que está haciendo ahora Nueva Agrópolis en este mes maravilloso de la filosofía. Y con un tema fundamental, para mí fundamental, ¿no? ¿Quién no se ha preguntado alguna vez qué es ser uno mismo? Fíjense si es difícil hablar de lo que es ser uno mismo, que yo no sé cuántas charlas hay, pero hay muchísimas charlas este mes de la filosofía en este foro de Nueva Agrópolis, y ninguna coincide, porque cada una tiene un punto de vista. Es decir, que se puede hablar de uno mismo desde miles de puntos de vista distintos, y probablemente casi todos nos lleven al mismo sitio. Yo esta charla la he preparado en 16 puntos. 16 puntos, pero de forma caprichosa. Porque claro, ante tanta multitud de charlas sobre el mismo tema, digo, tengo que ser creativo. Tengo que tirar de creatividad. Entonces, lo he dividido en 16 puntos, precisamente porque el número 16 para mí es fundamental. El número 16, por reducción, se convierte 1 más 6 en 7. Y el 7, como todos sabéis, es un número que nos recuerda al 4 y al 3. El 4 por el cuaternario y el 3 por la tríada. Esos 7 cuerpos que tenemos, el cuaternario apegado a la materia, la tríada tirando hacia arriba, hacia lo celeste. Porque el número 7, en definitiva, lo que hace es recordarnos la unión tendente de lo material a lo celestial. Es decir, la unión de lo terrestre con lo celeste. Porque de eso va a ser uno mismo. De unir la parte material con la parte espiritual que tenemos todos. Evidentemente el 7 es trascendencia, espiritualidad, es sabiduría, es investigación, es reflexión. En definitiva, el 7 es la búsqueda de la perfección a través del aprendizaje. Y si lo analizamos, ¿qué hacemos todos y cada uno de nosotros desde que nacemos hasta que nos morimos? Aprender. Algunos más que otros. Pero en definitiva, aprender. ¿Aprender a qué? Pues aprender a algo que nos decían hace 2000 y pico de años. Conócete a ti mismo. Lo que pasa es que la frase no se quedaba ahí. La frase seguía. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses. Y yo diría, si afinamos un poco más el tono, probablemente sea, conócete a ti mismo y conocerás tu universo y a tus dioses. Hay que dar cosa. Yo cuando pensé en preparar esta charla, pensé en que todos tenemos un cuerpo, y un cuerpo que es maravilloso. Una máquina perfecta para el plano material en el que existimos. Es tan buena que a veces se cura sola. Tiene ese poder de autorregeneración. Bueno, con excepción de algunas enfermedades que ni los propios médicos llegan porque se dan en unos planos que son intocables, ¿no? Pero es una máquina perfecta. Y eso, en el fondo, viene a dificultar la posibilidad de que seamos nosotros mismos. Y lo voy a intentar demostrar. La charla, además de que se ha dividido en 16 puntos, se ha dividido en dos partes. Una parte fisiológica, biológica, y otra parte, o psicológica, y otra parte más filosófica. Porque no puede faltar en un mes de la filosofía algo que haga reflexión a la filosofía. Partiendo de que somos una máquina perfecta, todos, la mayoría aquí, sabéis que en Nueva Agrópolis se habla hasta la saciedad de la constitución septenaria del ser humano. De que tenemos 7 cuerpos con sus 7 subcuerpos, hasta la saciedad. Tenemos un cuerpo que pertenece al reino mineral, otro al reino vegetal, al reino animal, al reino humano, cuaternario, este plano material, y luego tenemos otros 3 cuerpos que son inalcanzables de momento para nosotros, pero sí que merece la pena no perderlos de vista, porque es el camino que tenemos que seguir para ser nosotros mismos. Elevarnos desde la materia hacia lo celeste. Hay una cosa que en coaching, desde el rasgo psicológico, se ve, que es el iceberg, o como se dice aquí, el iceberg. Y quiero pediros que os imaginéis un iceberg. Cerramos los ojos un momentito, nos imaginamos un iceberg flotando en medio del océano.
Ya podéis abrir los ojos. Ese iceberg tiene una parte que es visible y otra parte que es invisible, está debajo del agua. La parte visible probablemente sea 1/3 de lo que hay debajo del agua. Es decir, lo que hay debajo del agua es mucho más grande, que es lo que le permite flotar, la flotabilidad, ¿no? Bueno, pues la parte que se ve se corresponde con la parte visible y consciente de nosotros. El iceberg somos nosotros. La parte visible y consciente es lo que se ve por fuera del agua. Y se corresponde con una situación natural del entorno en el que vivimos y el reflejo del comportamiento y de la actitud que tenemos en nuestra vida. Mientras que lo que no se ve y que está debajo del agua, pues es la parte invisible e inconsciente de cada uno de nosotros, y ahí habitan las creencias, nuestras opiniones, nuestras habilidades, nuestros valores, nuestra identidad, palabra importante que veremos un poco más tarde, la misión de nuestra vida. La mayoría de nosotros ni la olemos. ¿Qué misión tenemos aquí? ¿Para qué hemos venido? Todo el mundo sabe que existen 3 grandes preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿No? ¿Para qué he venido de aquí? ¿No? Pero sí que al final nos damos cuenta de que cada uno tenemos una misión. Algunos la descubren pronto, otros más tarde y otros ni siquiera la descubren. Bueno, pues ese iceberg lo que nos va a dar a entender es que hay una parte importante que nosotros tenemos que trabajar, y es con esos elementos que luego veremos un poco más tarde, que son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Quien pretenda llegar a ser uno mismo, conocerse a sí mismo, tiene que saber ineludiblemente que tiene que hacer un camino y tiene que partir desde un punto hacia una meta, hacia un objetivo. Y evidentemente sería de torpe no hacerlo desde un punto inicial como es el de sus fortalezas. Todo el mundo utilizaría, oye, yo tengo una fortaleza o tengo varias fortalezas, una de ellas es esta, y a partir de aquí quiero yo iniciar el camino a la consecución de llegar a ser yo mismo. ¿Y tendré que trabajar con mis debilidades? Por supuesto. Porque las debilidades están ahí, que las traemos en la mochila de nacimiento, pero qué grande cuando uno coge una debilidad y la transforma en fortaleza. Aquí hemos conocido gente que tenía miedo a hablar en público y simplemente con 3 truquitos ha podido conseguir dominar su cuerpo, que es otro tema que vamos a ver un poco más adelante. El dominio del cuerpo si quiero llegar a ser yo mismo. Visto el iceberg, nos vamos a ir a Maslow. Todos aquí habéis oído hablar de la pirámide de Maslow, la pirámide de necesidades humanas. Maslow fue un psicólogo humanista y neoyorquino, y este señor decía algo muy curioso y además real, ¿no? Oye, todos tenemos una serie de necesidades que tienen que ir cubriéndose. Por lo tanto, a alguien que dividía la pirámide en 5 escalones, por hacernos una idea, ¿no? Imaginaros una pirámide, 5 niveles. En el nivel más básico estaba la fisiología, ¿no? Todos tenemos la necesidad de respirar, de alimentarnos, de tener relaciones sexuales, de realizar homeostasis, es decir, intercambio con el entorno, con el exterior, ¿no? Tenemos necesidades de seguridad en segundo nivel, ¿no? Seguridad física, de empleo, seguridad familiar, seguridad de salud, de propiedad privada. Luego tendríamos un tercer nivel, que sería el de la afiliación. Oye, necesito amistad, afecto, una intimidad. Un reconocimiento en el siguiente nivel. Reconocimiento, confianza, amistad, afecto. Y terminando en el último nivel, donde, bueno, yo me planteo ya otras historias, como son obtener moralidad, ser un tío creativo, ser espontáneo, tener falta de perjuicios, aceptación de los hechos, de lo que ocurre, resolver problemas, tener resolución de problemas, ¿no? Capacidad de resolver problemas. Pero claro, evidentemente, no le vayas a hablar de ser uno mismo a alguien
que no come, a alguien que duerme en la calle, porque no te va a escuchar. Tiene que cubrir una serie de necesidades antes. Y esto lo digo porque el que pretenda ser uno mismo, pues obviamente tiene que saber de dónde parte, de dónde sale. Y si no tiene cubierta una serie de necesidades, pues lógicamente tendrá que cubrirlas. Y es muy importante lo que estoy diciendo ahora mismo en una época como la que estamos viviendo, donde hay gente que probablemente haya necesidades que no tienen cubiertas de forma real, coherente y honesta, ¿no? En fin. Esto ya nos da a entender que la vida tiene retos. ¿Y qué es un reto? Pues un reto es que cuando te levantas por la mañana, pues tienes una serie de problemas que tienes que ir solventando, resolviendo y enfrentándote a ellos. Y lo primero que tenemos, el primer problema que tenemos realmente, y que ninguno caemos en que lo tenemos, es que cuando te propones ser tú mismo, te vas a encontrar con una serie de obstáculos. Yo voy a decir dos nada más, probablemente haya más, pero yo voy a contar con dos. El primer obstáculo es mi ordenador central, es decir, mi propio cerebro, que me va a engañar a diario. Y el segundo obstáculo son mis creencias. Ya tenemos un elemento ahí de los que se encontraban en el inconsciente, en la parte no visible del iceberg, lo que está debajo del agua. ¿Y por qué? Os pongo un ejemplo. Vamos a empezar por el cerebro, ¿vale? Nuestro cerebro, bueno, hay una teoría muy buena, hoy casi demostrada, se llama la teoría del cerebro triuno, donde tenemos un cerebro que está compuesto por tres: el cerebro reptiliano, el cerebro límbico o mamífero y el neocórtex. El cerebro reptiliano tiene pues unos 500 millones de años. El cerebro reptiliano es el que nos ayuda a sobrevivir. Es la parte del cerebro que más nos ayuda a sobrevivir. Porque el cerebro lo que hace es un órgano que está preparado para que sobrevivamos. Nos lleva a la supervivencia. Nos avisa de los peligros. Pero hay veces que nos avisa, la mayoría de las veces, nos avisa de peligros que no existen. El instinto de sobrevivir, reaccionar, respirar, dormir, despertar, el ritmo cardíaco, todo eso son funciones de ese cerebro reptiliano. Del cerebro límbico o mamífero, que tiene unos 200 millones de años de antigüedad, si os dais cuenta, son distintos desarrollos que han ido teniendo nuestro cerebro a lo largo de la evolución del ser humano. Se encarga de las emociones, interactuar, de alimentarnos, de reproducirnos. Y luego está el pobre cerebro neocórtex, el cerebro más moderno, el último en desarrollarse, que tiene unos 100.000 años de antigüedad y que es el que sirve para la razón, para el lenguaje, para el aprendizaje, para la lógica, para la reflexión. Entonces, obviamente, os pongo un ejemplo. Imagináis que vais por el bosque, muchos árboles, mucha hierba, una vereda, vais andando y de pronto miráis hacia el suelo y veis, os digo, entre paréntesis, es una rama retorcida que ha caído de un árbol, seca. ¿Pero qué es lo primero que ve nuestro cerebro? Una serpiente. Y automáticamente, como estirado por un resorte, salto atrás. ¡Ay, qué susto! Nuestro neocórtex, en milésimas de segundo, ha podido observar que es una rama retorcida de un árbol. Pero el cerebro reptiliano, en milisegundos, te ha dicho, vete, que hay peligro. El problema es cuando el peligro es un peligro inexistente y nosotros nos creemos de verdad que hay un peligro y nos quitamos del medio. Y ahí empezamos con los problemas. Y ustedes diréis, a nivel fisiológico, ¿cómo se produce esto? Pues se produce sencillamente porque
tenemos una serie de biomoléculas que son las neurohormonas y los neurotransmisores que hacen que esa información que nos llega hasta una zona donde ya tenemos reflexión se produzca en muy poco tiempo, muy breve tiempo, a través de la red neuronal, algunos, los neurotransmisores, y a través de la sangre, las neurohormonas. ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de dopamina, de serotonina, de adrenalina, de oxitocina, de un montón de biomoléculas que lo que hacen es que reaccionemos de una forma concreta en un momento determinado. Voy a beber agua si nos importa. Un segundito, ¿eh? ¿Qué significa eso? Pues que difícilmente podré ser yo mismo si tengo que luchar a priori contra unos efectos que se producen en mi cuerpo de forma química o de forma eléctrica y que yo no puedo controlar, a menos que yo conozca de antemano que se van a dar en mí esos procesos y aprenda a conocerlos. Y ya estamos con el aprendizaje. Ese aprendizaje del que hablábamos antes, del número 7. Cuanto más me quiera acercar a la perfección, más tendré que aprender. ¿Sobre qué? Sobre mí. Porque estamos hablando de que yo quiero ser yo mismo. Entonces tendré que aprender a conocerme, cuáles son mis reacciones y mis reacciones de mi cuerpo, de ese cuerpo que decíamos antes que era una máquina perfecta. Lo es, pero hay que conocerlo. Fijaos, la importancia de estas biomoléculas. No quiero aquí ahora hacer una algarabía, pero fijaos la importancia que tiene, por ejemplo, un abrazo. Hace poco ponía alguien en un grupo de WhatsApp una experiencia que tuvieron en Barcelona y en distintos lugares del mundo sobre una persona que iba por la calle andando con un cartel que decía: quiero un abrazo, o alguien quiere que le abrace. Y entonces pues se acercaba a la gente y se daban un abrazo, y resulta de que, bueno, es que eso tenía su porqué, porque cuando nos damos un abrazo generamos oxitocina, y eso pues aumenta los buenos sentimientos y la confianza y sentimientos de amor, es decir, te hacen sentirte bien. Simplemente eso, un abrazo. Cuando tenemos un amigo o un familiar que tiene un problema y nos cuenta el problema, automáticamente, de forma casi instintiva, le damos un abrazo. Y es que eso forma parte de ese conocimiento desconocido que tenemos todos, de que hay cosas que hacemos porque creemos que hay que hacerlas, pero que tienen una razón, es un porqué. Y nuestro cerebro triuno lo sabe, pero nosotros no somos conscientes. Y volvemos otra vez al iceberg, a esa parte consciente y a esa parte inconsciente con la que todos tenemos que lidiar a diario. Otro ejemplo, las endorfinas. Las endorfinas. Simplemente con que te vayas a correr todos los días estás generando endorfinas. Cuidado, porque cuando pasen 2 semanas de ir a correr, la que hace 3, el cuerpo te va a pedir ir a correr. Y el día que no puedas, vas a tener que hacer un esfuerzo inmenso por no ir a correr, porque el cuerpo te está pidiendo lo que tú le has acostumbrado a dar, que son las endorfinas, que al final lo que hacen es reducirnos el dolor y tenernos una sensación de felicidad, igual que ocurre con la serotonina, que reduce los malos hábitos. ¿Y eso cómo? Pues siendo optimista. Hay gente que es optimista por naturaleza, otros porque se obligan a ser optimistas, pero porque saben que siendo optimistas tienen unos resultados a nivel físico, a nivel químico y a nivel consciente. Como pasa, por ejemplo, con la norepinefrina, ¿no? Que reduce el estrés, contrario de la adrenalina, que lo que hace es provocarlo, ¿no? En fin, con definitiva, yo lo que quería es mostraros que el cuerpo que tenemos, esa máquina perfecta, este cuerpo físico, aunque sea una máquina perfecta, nos lo pone complicado, nos lo va a poner complicado algunas veces, ¿vale? Y eso con respecto al primer obstáculo que nos podemos encontrar, que es el cerebro. Pero vamos a irnos a las creencias. Imaginaos ese niño pequeño
7, 8, 9 años, que no le va bien en el colegio, que sus papás, cuando llega a casa y el niño le explica, pues no me ha ido bien, porque no sé cuánto el profesor me ha dicho, y el padre o la madre le dicen del tirón, es que eres muy torpe. Y se lo repiten hasta la saciedad. Y esa personita crece creyéndose que es torpe. Es un obstáculo, porque habrá un montón de cosas en su vida que no va a poder hacer porque es muy torpe y porque se le ha creído que es torpe. Con las creencias tenemos que trabajar mucho, por dos motivos. Uno, precisamente porque os leo la definición de creencia. Una creencia es una actitud mental que consiste en la aceptación de una experiencia, una idea o una teoría, considerándolas verdaderas sin que medien ni hagan falta demostraciones argumentales o empíricas. Es decir, es aquello que decidimos creer y afirmar sin que tengamos el conocimiento, ojo, sin que tengamos el conocimiento o las evidencias de que sea o pueda no ser cierto. Ahí queda eso. Es decir, no solo ya luchamos con lo que es el cuerpo en sí, máquina perfecta, sino con todos los procesos que se dan dentro de ese cuerpo, incluso a nivel mental, en el inconsciente, en la parte del iceberg que no se ve. Por eso ser uno mismo es muy difícil, pero no imposible. Si tengo el camino trazado, porque en el fondo el que quiere hacer algo se convierte en constructor, y yo quiero ser el constructor que haga el camino que me lleve al objetivo, que es conocerme a mí mismo, pues parto de una de mis fortalezas, me trazo el camino que me lleva a ser yo mismo. Ya conozco al menos dos de los obstáculos con los que me puedo encontrar, que esos dos le va a pasar luego como al dragón, le van a salir más cabezas, como hemos visto ya. Tendré que ser perseverante, utilizar las fortalezas que tengo y convertir las debilidades que tengo en fortalezas. Diría yo que nos vamos a encontrar con que, además de ser una máquina perfecta, yo creo que somos algo más que una máquina perfecta. Somos algo maravilloso. Somos identidades. Y os leo la definición de identidad que a mí me ha encantado. Porque es verdad que nunca se termina de aprender. Dice, ¿qué entendemos por identidad? Es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. No sé si lo habéis pillado, pero me parece de una importancia atroz, descomunal. Es decir, lo que hace que yo tenga mi propia identidad es aquello que me hace ser diferente de otros. Es decir, eso equivale a decir que en 1.000.000 de galaxias tú eres única. Y tú, y tú, y tú. Y eso significa que tenemos un potencial impresionante. Significa que todos somos iguales. Significa que todos somos iguales y además venimos del mismo sitio y iremos al mismo sitio. Pero es una pena que por nuestro inconsciente, por esas opiniones vacías de contenido, porque la damos sin conocimiento, por esas creencias que nos limitan, no lleguemos ni a la mitad de lo que deberíamos de llegar. Entonces hace falta empoderarse, que es una palabra que está muy de moda, ¿verdad? Empoderarse. Conocerse a uno mismo forma parte del empoderamiento. Luego veremos también que tenemos otros problemas, que como hay que trabajar, pues habrá gente que se quede en medio del camino porque es más cómodo dedicarse a otras cosas, meterse cada uno en la zona de confort y no trabajar
ni pelearse con uno mismo para conseguir ser uno mismo. ¡Qué paradoja! Curiosa paradoja. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace adquiriendo conocimiento. ¿Y cómo se adquiere conocimiento? Leyendo, escuchándote, en silencio. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Hay gente que cuando se quedan en silencio se asustan. Corren inmediatamente donde haya ruido. No les gusta. No les gusta lo que escuchan en silencio. Probablemente se han dedicado durante muchos años a ver la parte oscura de su propia existencia, cuando deberían de mirar, aunque sea así de refilón, un poquillo, la parte iluminada que tenemos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Cuando uno tiende a ver la luz llama. Hay gente que se resiste y dice, estoy aquí estoy cómodo, déjalo. Pero el que sigue la luz, el que ve la posibilidad de ese reto de la vida, ¿no? Diario, ¿no? De trabaja un poco más, dale un poco más. Y luego mira, cualquiera de nosotros los que estamos aquí, en cualquier momento de la vida, algún día, nos hemos encontrado con una historia, un rollo, un problema, y en vez de coger y dar media vuelta e irnos para casa, hemos decidido, no sabemos por qué, ese día hemos decidido, os lo voy a afrontar. Y resulta de que te ha ido bien. Sale contento. Y dice, en el fondo, pues oye, hacerle frente a un reto es guay. Gusta. Lo bueno es cogerle el gustillo y enfrentarte a todos y cada uno de los retos que se te planteen. Algunos serán de enfrentamiento inmediato, otros serán de enfrentamiento pues pausado, meditado, planificado y ejecutado. Pero no quedarse nunca atrás, siempre hacia adelante, porque es la forma de cómo se anda un camino, hacia adelante, siempre hacia adelante. Fijaos, yo como coach entiendo que la única forma de llegar a los sitios, a las metas, a los objetivos, es haciéndose preguntas. Y ahí aparece la filosofía. La filosofía es hacerse preguntas. Y yo he sacado, por aquello del número 7, he sacado 7 preguntas que podríamos hacernos para intentar llegar a lo que sería la definición de qué es ser uno mismo y cómo ser uno mismo. ¿Vale? La primera pregunta sería, ¿tenemos algún control sobre lo que nos rodea, sobre las cosas que nos pasan? Yo creo que no. Bien, ya tenemos una pregunta que yo he hecho por vosotros y la respuesta. La segunda pregunta sería, ¿tenemos algún control sobre los actos de los demás? No. Otra pregunta sería, ¿está plagada la vida de momentos de incertidumbre? Sí. Por supuesto. Incertidumbre equivalente a duda. La siguiente pregunta sería, ¿en qué se basan nuestros pensamientos y opiniones? ¿Se basan en un juicio crítico? ¿Yo baso mi opinión en un conocimiento o en la opinión de otro? Que es lo que más se da hoy en día. Nos tragamos un telediario y ya vamos por la calle opinando. Nos tragamos un problema de debate de señores opinadores y estamos opinando a la de 3, igual que el opinador que está en la tele. ¿Habéis escuchado alguna vez hablar de yo quiero ser como fulanito o como fulanita? Y yo pregunto, ¿y por qué no quieres ser como tú? ¿Por qué tienes que ser como fulanita o como menganito? Porque en el fondo
somos unos cobardes. Porque hay un elemento que nos explicaron perfectamente en la Ilíada, que es el miedo y su hermano, el pánico, Fobos y Deimos. Y solo podemos hacer dos cosas: huir o luchar. La mayoría optamos por huir y unos pocos optan por luchar. Ante el desconocimiento, ante la oscuridad, luz. Ante el desconocimiento, estudio, lectura, hacerse con el conocimiento para que mañana, cuando nos pidan una opinión, pues la demos, pero demos la nuestra, no la del vecino. Yo, a nivel profesional, en muchas ocasiones me veo obligado a decir, mire, en mi opinión profesional, eso ya lo habíamos estudiado con Parménides, ¿no?, que nos hablaba de la verdad y de la opinión, ¿no?, la vía de la verdad y la vía de la opinión, ¿no?, y decía además, para los mortales está la vía de la opinión, porque es muy difícil llegar a tener la vía de la verdad absoluta, por supuesto. Pero oye, qué bonito cuando la opinión es tuya y está trazada en base a un conocimiento. Porque qué cosa más fea que te pidan una opinión, tú la des, te pidan que la argumentes y no sepas. Y tengas que terminar diciendo, no, es que la he escuchado en la televisión. Todo esto que estoy diciendo, aunque parezca mentira, son peldaños de una escalera que nos facilitan el llegar a ser nosotros mismos. Otra pregunta importante. ¿Influyen nuestros miedos en nuestras opiniones y en nuestros pensamientos? Por supuesto. Por eso es bueno afrontar el miedo. Fobos era el dios del miedo y su hermano Deimos era el dios del pánico. Así, cuando iban a la batalla, Fobos atacaba, huían por el miedo, el enemigo huía por el miedo y en la retaguardia les esperaba Deimos, que era el pánico que los bloqueaba. La batalla se había perdido. Cuando tengamos miedo, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué tememos? Probablemente, cuando le demos más oportunidad al neocórtex, que es el que estamos desarrollando ahora, la mente, ese último cuerpo del cuaternario, de ese 4 que más el 3 nos recordaba al 7, el terrestre que va a lo celeste, cuando le demos más oportunidades a ese neocórtex de reflexión, de utilizar la lógica, menos miedo tendremos. Y nos daremos cuenta que el miedo está basado en creencias, más que en otra cosa. Y en creencias que son limitantes. Así que fijaos, ese cuerpo, esa máquina perfecta, lo difícil que nos lo va poniendo poquito a poquito, como lo estoy intentando de desgranar. Quiero que sepáis que ser uno mismo es muy difícil, pero que aunque sea muy difícil, lo podemos controlar. Y os estoy enseñando lo que yo he ido descubriendo poco a poco, de dónde están esas dificultades. Otra pregunta. ¿Somos dueños de nuestras vidas? Yo creo que no. Voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Está nuestra vida en manos de otros? Así se ve mejor, ¿verdad? Con esa segunda forma, ¿no? Claro. Fijaos, analizad en cuántos momentos del día no estamos con nuestro tiempo colapsado, absorbido por otros. Y no es que eso sea malo. Es malo cuando no podemos controlarlo, cuando nos vemos impelidos a tener que utilizar nuestro tiempo para otros, incluso sin ni siquiera plantearnos si queríamos hacerlo o no. Que es distinto a que los demás cuenten contigo y te digan, oye, mira, podemos hacer esto, podemos contar contigo, y tú seas quien diga, como amo de tu vida, pues sí o pues no. Pero preguntaros a vosotros mismos, y yo no quiero saber la respuesta, es cosa de cada uno. ¿Cuántas veces al día decimos sí cuando no queremos?
De ahí la importancia de decir no, cuando sabemos que tenemos que decir no. Bueno, pues de estas preguntas que yo he planteado y las respuestas que todos hemos estado viendo, yo creo que puede salir la definición de lo que sería ser uno mismo. Y os la leo. Ser uno mismo es aceptar que pueden surgir cambios. Hemos dicho antes que el iceberg que somos, la parte visible y consciente, estaban localizados en el entorno en el que nos movemos, en el entorno en el que vivimos y directamente relacionados con nuestro comportamiento y con nuestras actitudes. ¿Correcto? Bien, pues el entorno está sujeto a cambios, como todo en este universo está sujeto a cambios. Pues dice, ser uno mismo es aceptar que pueden surgir cambios y que los cambios son una oportunidad para desarrollarnos sin miedo. Lo voy a leer otra vez porque es muy gordo, ¿eh? Ser uno mismo es aceptar que pueden surgir cambios y que los cambios son una oportunidad para desarrollarnos sin miedo y crecer como personas. Ese cuaternario, crecer. Ser uno mismo es ser crítico con la realidad. Crítico. Tener mi propia opinión y poder debatir de forma argumentada por mí mismo cuando no estoy de acuerdo con algo. Aunque me pueda equivocar, pero es mi opinión y eso es muy importante. Y luego veremos por qué. Ser uno mismo es ser crítico con la realidad, exponer lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y no permitir que los demás se adueñen de nuestras vidas. Ahora os voy a leer la definición entera de una vez y veréis cómo toma sentido con respecto a las preguntas que hemos estado haciéndonos y la procedencia de esas preguntas con lo que habíamos dicho anteriormente. Ser uno mismo es aceptar que pueden surgir cambios en el entorno en el que vivimos, en lo que nos rodea, y que los cambios son una oportunidad para desarrollarnos sin miedo y crecer como personas. No permitir que las creencias que nos limitan lo hagan. Tendré que coger esa creencia, convertirla en debilidad y transformarla en fortaleza. Ser uno mismo es ser crítico con la realidad, exponer lo que no nos gusta y lo que nos gusta, y no permitir que nadie se adueñe de nuestra vida. Somos nosotros mismos. No podemos ser esclavos de nadie. Tampoco amos, ¿eh? Cada uno somos individuos. Tenemos una parte de individuo que nos hace ser diferentes y únicos en 1.000.000 de galaxias. Evidentemente estamos en evolución, y evolucionar es mudar, es cambiar, es tener cambios en nuestros propósitos, es cambiar de actitud, de conducta. Y si yo tengo una actitud débil, tendré que convertirla en una actitud de fortaleza, fuerte, tendente al cambio, adaptable. Tengo que ser un constructor. ¿Y un constructor de qué? De mi propio camino hacia yo mismo. Y aquí aparece de nuevo la filosofía. De una forma, a mi forma de entender, yo mismo me di un beso cuando llegué a esta conclusión preparando la charla, porque digo, es que este es el momento maravilloso para que aparezca Platón. Me había quedado un poco bloqueado y apareció Platón y me dijo, chaval, si lo tienes claro. Y digo, hostia. Platón nos da una herramienta primordial para el constructor de un camino. Y me gustaría hacer aquí un inciso, porque el camino lo puedes hacer tú. Para llegar a ser tú mismo, tú puedes hacer tu propio camino. Pero oye, existen otros caminos que ya han sido utilizados y que son caminos que se han llenado de polvo, de matorrales, y que alguien se encarga de ir limpiando, ir dejando limpitos, allanados,
para que puedan ser utilizados por otros, porque eran buenos caminos, y son los caminos que nos enseñaron los grandes maestros, desde Confucio, Lao Tse, Buda, Aristóteles, Parménides, Heráclito, Sócrates, Platón. Y eso es lo que hacemos en Nueva Agrópolis, limpiar caminos antiguos y para que otros puedan utilizarlos. Yo fui uno de los que tomó uno de esos caminos. Y si lo pude hacer yo, lo puede hacer cualquiera. Así que aparece Platón, como decía. Y Platón viene a decirnos, oye, si eres un constructor, tienes que tener una serie de características. Y dice Platón, que yo le llamo virtudes. Y digo yo, bestial. O sea, que quien quiera ser uno mismo, tiene que ser templado. Templado en el sentido de la templanza, de la virtus, de Platón. En el sentido de dominar el cuerpo, como hemos estado diciendo. Dominar mi mente, dominar mi cuerpo. ¿Y esto no es fácil? Pues claro que no. ¿Quién lo ha dicho? Tenemos que ser fuertes, pero fuertes en el sentido de la fortaleza de Platón, en el sentido de ser valientes, de no huir ante el miedo, de hacerle frente. Tenemos que ser prudentes, prudentes en el sentido de la prudencia, de saber discernir de lo que está bien, de lo que no lo está, de lo que me conviene, de lo que no me conviene, que es algo que está directamente relacionado con intelligere, que es la inteligencia. Y por supuesto, tenemos que ser justos, porque tendremos que saber, a la hora de ser yo mismo, de opinar con mis opiniones, de decir lo que me gusta y lo que no me gusta, tendré que ser justo y darle a cada uno lo que le corresponda. No hay otra manera. Bueno, llegamos casi al final. Solo me queda deciros que si yo me daría ya por satisfecho con que algo de lo que yo os he dicho esta tarde os sirva mínimamente para daros un pequeño empujoncito a aquellos que todavía no os vayáis conociendo a vosotros mismos y queráis emprender el camino de decir, oye, pues yo me voy a conocer a mí mismo porque tiene que ser guay. A lo mejor os pasáis de rosca y os quedáis encantados de conoceros a vosotros mismos, pero eso ya será cuestión de cada uno. Pero sí que me queda claro que cuando uno quiere llegar a ser mismo, a ser uno mismo y conocerse a uno mismo, es vivir una vida que equivale a vivir una vida de forma plena, aprovechar incluso cada hora de cada día, alargando todas las posibilidades de experiencia que pueda tener y de acciones que pueda ejercitar y por supuesto de acertar, de equivocarse y de corregir, porque en realidad ese es el sino del constructor. Así que os agradezco que me hayáis escuchado, espero que lo que os he contado os sirva a todos y cada uno de vosotros y que no os olvidéis de que sois únicos en 1.000.000 de galaxias y que eso va a favor, rema a favor. Lo único que pasa es que tenéis que conocer todo vuestro potencial, Y os aseguro de que cuando uno vislumbra el potencial que tiene y la posibilidad que tiene de utilizarlo, no necesita muchos abrazos, no necesita ir a correr, porque su cuerpo empieza a segregar neurotransmisores de los guays y neurohormonas de las guays, de esas que nos sirven para estar en un estado de felicidad o lo más cercano y posible y parecido a ello, ¿vale? Muchas gracias. Claro.